Vamos a dar gracias a Dios por la luz y vamos a pedir por la salud de doña Hilda, que se acaba de tener una pequeña descomposición. Padre, gracias. Gracias porque tú eres tan misericordioso con nosotros, Dios. Y nos haces de alguna manera ver lo que pasa cuando confiamos en nosotros mismos, pensando que todo es porque sí, pensando que tenemos luz, aire acondicionado y techo porque sí, y a veces hasta porque lo merecemos. Pero tú nos demuestras que estás en control de todo y quieres enseñarnos que dependemos de ti. Por más tecnología, por más avances del hombre, seguimos dependiendo de ti, Dios. Y te damos gracias por tener tanta misericordia con nosotros, de poder disfrutar del servicio de una manera más cómoda hoy. Padre, te rogamos por doña Hilda. Dios está sintiéndose un poco mal. Te rogamos, Padre, que tengas control de todo, aunque tú siempre tienes control de todo. De verdad, Dios, solo te pido que la fe de Mariana y de Manuel y doña Hilda no falte en este momento, que puedan confiar en ti con todo su corazón. Amamos tu voluntad, Dios, amamos lo que tú decides, pero queremos rogarte que tengas cuidado de su salud, por favor, en este momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, gracias a Dios. Libres de pecado para permanecer. Lo que veremos hoy en Primera de Juan. Voy a citar un párrafo del comentarista Keithmaker, y dice así: el mundo aporta su propia definición de pecado. Para mucha gente el pecado es un hecho malo, pero pícaro, habitualmente relacionado con el sexo, que da pie a bromas y aún a risas. En su opinión, el pecado no debe tomarse seriamente. Otros consideran que el pecado es una debilidad o imperfección causada por algún defecto psicológico. Y hay otros que tratan de explicar el pecado en términos de un error que cualquier ser humano puede cometer. En síntesis, según el mundo, el pecado no es nada serio, nada importante, nada de qué temer. Y es así, ¿verdad? Como aún en nuestro vocabulario, en nuestro hablar diario, ¿verdad?, ha rebajado la seriedad del pecado. Decimos, nos resbalamos, nos equivocamos, fue un accidente, fue un error, fue un desliz, ay, perdón, fue una imprudencia. Es que tengo un vicio en mi genética, tengo una tendencia en mis genes. ¡Wow! ¿Cómo hemos rebajado la palabra pecado también? Y le hemos quitado la seriedad. Y mucho de esto es para justificarnos y no reconocerlo. Buscamos con todas estas palabras siempre que el pecado no moleste nuestras conciencias, buscando siempre no tener que responder a Dios ante lo que hice. Debemos rogar a Dios que hoy, por favor, nos haga ver el pecado como Él lo ve y que tomemos la responsabilidad de enfrentarlo de la misma manera.
Vimos la semana pasada en Primera de Juan 2, 28 al 3:3. Vimos el aspecto positivo de la vida del creyente. Vimos que permanece, vimos que vive haciendo justicia, vimos que se purifica a sí mismo. Y todo esto siempre como una característica en su vida, no como momentos en su vida. Esto es lo que el apóstol Juan quiere que entendamos. Pero del 3:4 al 3:10 vamos a ver el aspecto negativo. El mundo de los incrédulos viven en pecado, viven dominados por el pecado, viven pensando que el pecado no es nada grave, viven pensando que tienen una relación con Dios aun y cuando insisten en vivir en pecado. Eso piensan, ¿verdad? Viven, por lo tanto, infringiendo la ley siempre, aun cuando duermen, infringen la ley de Dios, ¿verdad? Pero en medio de esta tragedia en la que viven los incrédulos, en medio de esta tragedia, gloria a Dios de verdad. Cristo fue revelado para quitar de en medio los pecados. Hay una esperanza de salvación para todo incrédulo. Y hay una tremenda seguridad de victoria sobre el pecado, porque ya Cristo triunfó, quitó de en medio los pecados. Así es que les pido que se pongan de pie para ir al texto que está en Primera de Juan hoy. Primera de Juan 3. Hoy veremos del 4 al 6. Aquí se refiere a uno que vive en el pecado. Se caracteriza por vivir en pecado. Se caracteriza por vivir en rebeldía a lo que Dios dice. Es una persona que vive gobernado por el ser pecado, porque como veremos, el pecado que dice ahí está en singular. Habla de un pecado, habla de la antigua naturaleza que en los incrédulos es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces, es una acción habitual, común en la vida de una persona. Habla de una persona que vive en iniquidad. Y Atkins, el comentarista Atkins, dice esto: pero para Juan la iniquidad es más que la ausencia de la ley de Dios. Es un rechazo deliberado, una desobediencia activa contra la norma moral de Dios, característica del hijo del diablo. Así es como viven los hijos del diablo. Su característica es que están en contra de Dios y todo lo que Él dice. Así es que se refiere a personas indiferentes ante el pecado y piensan que aún así pueden estar en paz con Dios. Y esta es una de las cosas más terribles que existe. Por eso Jesús fue drástico con los religiosos. Es más peligroso la religiosidad que los pecados terribles. Porque la religiosidad hace pensar a una persona que está bien con Dios mientras él vive como él piensa. Él vive como él piensa. ¿Por qué? Porque cumple con la religión, porque viene a la iglesia, porque lee la Biblia, porque ora de vez en cuando y piensa que está bien con Dios. Eso es tan peligroso, hermanos, tan peligroso. Y por eso Jesús fue duro con los religiosos, tratando de despertar en ellos y decirles: ustedes no están bien con Dios, porque ustedes me alaban con los labios, pero su corazón está a kilómetros de mí. Es peligroso. Como dijimos, la palabra pecado es la palabra griega armatía, y habla de un ser, ¿verdad?, que domina el comportamiento de un incrédulo. Un ser que Cristo venció en la cruz, pero dejó la carne viciada. Sí, hermanos, nosotros como cristianos, Cristo venció al pecado en la cruz, pero ese pecado
dejó esta carne viciada. Y es lo que dice Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, o sea, de ese pecado que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado vició al viejo hombre conforme a los deseos engañosos, y por eso nuestra lucha como cristianos. Y Jesús dijo aquello: de cierto, de cierto, de cierto, de cierto os digo. Cuando Jesús dice eso, los hebreos usaban la repetición para hacer un énfasis. Y Jesús decía esto, enfatizando esto, dijo que todo aquel que hace piueo, la misma palabra, y ese piueo está en participio, entonces podríamos leerlo así: todo aquel que vive en el pecado, esclavo es del pecado. Y vemos esa palabra pecado, la hemos visto. Vimos en el 1:8, si decimos que tenemos pecado, singular, es el pecado, es la antigua naturaleza que está viciada con ese ser llamado pecado. Y vimos en el 1:9 el plural: si confesamos nuestros pecados, entonces recordemos que los pecados son los hijos del pecado en nosotros. Son el resultado de que un cristiano ha descuidado su vida y su antiguo hombre le está jugando una pasada y él está cometiendo pecados, ¿verdad? Y después otra vez en el 10 decía: si decimos que no hemos pecado, ese pecado es en plural, habla de las acciones. Ningún cristiano puede decir que no ha pecado, pero sí puede decir que no está dominado por el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Entonces, la repetición y la insistencia del apóstol Juan en este asunto debe llamar nuestra atención. Debe llamar nuestra atención sobre la seriedad que implica el pecado y por lo tanto la necesidad de no pecar. De no pecar. Marshall decía: el pecado no es un asunto de pequeñas faltas aisladas. Es la señal de no ponerse es la señal de ponerse del lado del máximo enemigo de Dios, el diablo. Una persona que vive en pecado, una persona cuya característica es vivir en rebeldía con Dios, es un hijo del diablo. Recordemos, hermanos, esto es duro, pero es una verdad. En el mundo solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay dos tipos de personas, no hay un tercer tipo, no existe. O estoy del lado de Dios o estoy del lado del diablo. Blanco o negro. Acuérdese que la Biblia dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay uno que siempre haga el bien y nunca peque, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. Y sobre todo, ¿verdad?, hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo, el apóstol Pablo le decía a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado hace una pregunta, un cómo tildado: ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es que una persona que dice que es cristiana puede decir que es cristiana si sigue viviendo en su pecado? Sigue viviendo en su pecado. No, hermanos, no es así. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y vean qué interesante, esa palabra infringe es la misma palabra, poieo. Misma palabra que acaba de ser traducida comete. Y esa palabra será traducida en el versículo 8, en el versículo 9 como el que practica. Es la misma palabra en todo el texto. La misma palabra, traducida de diferente manera, ¿verdad? Y otra vez, es responsable por permanecer infringiendo la ley. Es tiempo presente el verbo infringe. Es la persona que comete rebeldía, la persona que está en contra de Dios,
vive infringiendo la ley siempre, aunque esté dormido. Vive en y por el pecado, dominado por el pecado, dominado por su propia voluntad, su propia manera y forma de hacer las cosas. Y aquí esto es muy importante, hermanos, porque cuando oímos en relación a una persona que vive en el pecado, siempre estamos pensando en los que están en la cárcel, ¿o no? Pecados de adulterio, pecados de asesinato, pecados de violación. No, no es eso. Son parte, pero esos no son los más terribles. Los más terribles son los de una persona que pretende ser cristiana, pero ella toma sus propias decisiones. Vive en contra de Dios. Vive eligiendo cómo se viste. Le importa un pito lo que dice 1 Timoteo. Vive como quiere. Ella decide si hace esto, si no hace lo otro. Vive en su propia voluntad. Son esas personas que de alguna manera piensan y dicen: a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pero son buenas. No cometen adulterio, ni ven películas feas, ni fuman marihuana. Son personas buenas, pero están en contra de Dios. Porque ellas viven como ellas piensan. Crían sus hijos como piensan. Manejan sus matrimonios como piensan. Gastan su dinero como piensan. No se someten a Cristo. Esas personas viven infringiendo la ley. Esas personas posiblemente necesitan revisar su relación con Dios, ¿verdad? Son personas que pueden hacer cosas buenas, pero para Dios infringen la ley porque sus intenciones no son la gloria de Dios. Sus intenciones son su propia gloria y su propia comodidad. Por eso aún lo bueno que hacen para Dios está mal, porque en el fondo solo buscan hacer las cosas para su propia gloria. Hermanos, el pecado es anarquía, rebeldía contra Dios, rebeldía contra su voluntad. Así es que cada vez que yo vivo mi vida como yo pienso, yo estoy en anarquía contra Dios. Estoy en anarquía contra Dios. Eso no es vivir como Dios quiere que vivamos. Si ustedes van a Isaías 64:6, y lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Ustedes han visto las hojas de otoño caídas? ¿Hacia dónde mueven ellas? Hacia dónde va el viento. Así es una persona que está en anarquía con Dios. El viento, la sociedad, su pensamiento la mueve para donde sea, no la voluntad de Dios. Por eso es que somos trapos sucios. Aún las cosas buenas que hacemos o lo que hacen los incrédulos son malas para Dios. Son malas para Dios. Es serio, hermanos, es serio esto. Y si no entiendes esto, si nosotros no entendemos esto, jamás entenderemos por qué tuvo que venir a morir Cristo. Jamás entenderemos. Jamás, ¿verdad? Tu concepto de salvación será completamente equivocado, ¿verdad? Si tu armatología, o sea, la teología del pecado está equivocada, tu teología de la salvación estará completamente equivocada. Completamente equivocada, ¿verdad? Será completamente tergiversado, al punto de que puedes pensar que el pecado, al no ser tan grave, puedes salvarte por ti mismo. Puedes, haciendo ciertos sacrificios y haciendo que la romana de las cosas buenas y las cosas malas estén ahí balanceado. Todas esas ideas
el hecho de que yo me pueda salvar por mis propias obras, todas esas teologías, toda esa soteriología, toda esa teología de la salvación está equivocada porque nace de una mala teología del pecado. No han entendido el pecado. No lo han entendido. De la perversidad del pecado. ¿Verdad? Entonces, Martin Lloyd-Jones decía esto. Debes entender esto. En cuanto a toda esta cuestión de la verdadera naturaleza del pecado, porque si te equivocas en eso, debes estar equivocado en tu doctrina de la salvación y entonces te equivocas en todo. Te equivocas en todo. En todo. Si no ves tu pecado de esa manera, si piensas que es solo un fallo, si piensas que es tan solo una equivocación, si piensas que es tan solo un desliz, algo que pasó trivialmente en tu vida, pero no lo ves como una transgresión contra Dios. El Dios que tiene el derecho de exigirte obediencia estricta y completa, porque Él te creó. Si no ves el pecado de esa manera, estarás equivocado en todo lo demás. Estarás equivocado. ¿Verdad? Él tiene derecho a exigirte obediencia. Y el problema en la audiencia de Juan era tan grave, porque los gnósticos, acuérdense, los gnósticos predicaban dos cosas. Pero en este caso me voy a referir a una. Ellos decían que había una parte material y una parte espiritual dentro de nosotros. La parte material no afectaba a la parte espiritual. Por eso ellos podían vivir pecando sin ningún problema, porque eso no afectaba a su parte espiritual. Hermanos, y hoy no hay diferencia con esa doctrina. Ya levanté la mano un día, soy salvo, no tengo que preocuparme cómo debo de vivir. Ya soy salvo. Ya Cristo pagó mis pecados, dice que ya no se acordará más de mis pecados, así es que yo puedo vivir como yo piense. Eso está hoy. Eso está hoy. Y una persona se convierte, sigue en pecado y se le dice, no te preocupes, tienes que madurar, pero ya eres salvo. Eres un niño en Cristo, pero ya eres salvo. Hermanos, esa doctrina ha llevado más personas al infierno que todas las cantinas juntas de Estados Unidos, decía el pastor Paul Washer. Ya porque levanté la mano, es igual que los católicos, ya porque me bauticé voy para el cielo, no importa cómo viva. Es exactamente el mismo gnosticismo, solo que con otras palabras. No hay nada nuevo debajo del cielo, dice Eclesiastés. Son las mismas doctrinas con diferentes nombres. Es terrible. Y dice el apóstol, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción, ¿verdad? Es un comportamiento anárquico de abierto desafío, rebelión contra lo que Dios ha determinado. Y si ustedes ven, antes dijo infringir, que era la palabra piueo, pero infracción es otra palabra completamente diferente. Esa palabra es anomia. La palabra ley es nomos y infracción de la ley es anomia, o sea, antiley. Eso es la palabra infracción, es antiley. Y más que una desobediencia, un pecado particular, habla de una actitud de rebeldía contra Dios que tiene el derecho a exigir obediencia absoluta de nosotros. Y otra vez pecado, aquí es en singular, habla del ser pecado, porque rechaza la autoridad de Dios. Una persona que se autodenomina cristiana, pero rechaza la autoridad de Dios en toda su manera de vivir. El pastor Wiersbe contaba una historia y dice que el papá iba con la niña en el auto y ella iba en el asiento delante y él le dijo, ponte el cinturón, y la niña seguía parada en el auto sin querer poner el cinturón.
Y el papá le dijo, ponte el cinturón, si no voy a tener el auto y te voy a dar una disciplina. El papá tuvo que parar el auto, darle disciplina, sentarle y poner el cinturón. Pero la niña después le dijo esto, papá, todavía estoy parada en mi corazón. Así vivimos. En mi corazón, yo estoy contra Dios. A veces obedecemos, pero de mala gana, porque todavía en nuestro corazón estamos parados, estamos firmes en nuestra propia voluntad, lo que yo quiero hacer. Ese es el problema, esa es infracción de la ley, eso es, ¿verdad? El creyente, hermanos, el creyente ya no es esclavo del pecado, el creyente ya no es un infractor de la ley permanente, no es un infractor permanente, porque ha decidido ser esclavo de Dios. Por eso es que los creyentes no estamos dominados por el pecado, ¿verdad? Un día Cristo nos salvó y puso en nosotros ese poder para vivir por encima del pecado. Y si ustedes van, quisiera que me acompañaran y fueran a Romanos 6, para leer el versículo 16 al 18 juntos, y vean la gran verdad que dice ahí. Dice Romanos 6, 16 al 18. Dice así, una pregunta hace el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y solo hay dos obediencias en este mundo. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero el apóstol dice a los romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo, porque por Él, ahora como creyentes, aunque fallamos eventualmente o de vez en cuando, no vivimos dominados por el pecado. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento. La ley de Jehová vino y convirtió nuestra alma. Ya no somos esclavos del pecado y por eso podemos vivir libres del pecado, aunque no de una manera perfecta. De verdad, hermanos, amigos, esto que dice el apóstol Juan es desolador. El pecado es algo pero tan serio, que provoca el rechazo total de Dios a todo aquel que vive en él. Así de serio. Saben, hermanos, hay una de las partes o textos más tristes de la Escritura está en Mateo 7. Cuando personas que estuvieron en la iglesia, personas que hicieron milagros, personas que testificaron de Cristo, ¿verdad? Jesús les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad. Ya no hay segunda oportunidad. Ellos fueron directo al infierno. Directo. Hermanos, pero esa palabra maldad, ¿saben cuál es en griego? Amnomia. La misma que leímos y en este texto se traduce infracción. Alejados de mí, infractores de la ley, alejados de mí, hacedores de maldad. Para Dios infringir la ley es una maldad. Es una maldad espantosa delante de Él. El pecado es algo tan grave que cada creyente debe orar para vivir a kilómetros del pecado, a kilómetros de vivir en su propia voluntad y querer hacer lo que Él piensa. Debe orar,
pedirle a Dios que lo mantenga lejos de eso. Y el que no es creyente debe estar asustado y reconocer que toda su vida está en contra de Dios. ¿Y por qué debe estar asustado? Porque el castigo será eterno, quemándose en el infierno por toda la eternidad. Hermanos, esto es de vida o muerte. Esto es serio, serio. Pero oh amigos que nos visitan hoy, y para todo aquel que no ha nacido de nuevo, gracias a Dios, hay solución para esta condenación. Hay solución. Y ahora vamos al segundo punto, el que quita el pecado. Y después el apóstol Juan, después de decir esto, trae un aliento profundo y le dice a su audiencia: y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. ¡Qué noticia! Esto es el Evangelio condensado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y se los voy a leer un poquito más textual. Y ustedes saben que Cristo fue revelado, mostrado por el Padre una sola vez y para siempre, porque esta aparición está en aoristo, no está en presente, es pasado, una sola vez para siempre, con el propósito de producir un estado donde somos libres del poder del pecado. Y esto es una realidad. Perdón, este es el verbo que está imperfecto. Hermanos, Cristo vino una vez, apareció, y ese apareció está en pasivo. Quiere decir que Cristo fue enviado por el Padre y fue encarnado por obra del Espíritu Santo. Pero Cristo vino voluntariamente, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que Él apareció ¿para qué? Con un propósito, para quitar nuestros pecados. Ahí hay algo triste. Está en subjuntivo. Ese verbo quitar está en subjuntivo, no es absoluto. ¿A qué se refiere? Porque muchos no confiarán en Cristo. Muchos no pondrán su confianza en Cristo. Pero yo espero que el subjuntivo no sea una realidad aquí. Yo espero que todos aquí de verdad pongan su confianza en este acto, en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Dice que quita, para quitar nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Cristo? ¿Vio a Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Allá en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Y aquí la palabra pecados está en plural. ¿Y por qué? Bueno, porque el apóstol quiere recordar que Cristo tuvo que morir por una multitud incontable de los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. No murió por el pecado, murió para pagar todos los pecados, todos, la multitud de pecados, ¿verdad? Y de verdad, si fueron impactados por lo que el apóstol Juan dice del pecado, ahora sí podrán entender por qué fue imprescindible que Cristo tuviera que venir para quitar el pecado. Era imprescindible. No había otra forma para que un hombre pudiera ser salvo. No existía. El pecado es demasiado grave como para que yo lo pueda pagar con una penitencia. No se puede, hermanos. Es tan profundo el pecado, la maldad del pecado, que no hay manera que un hombre pueda pagar por sus propios pecados. No existe tal perfección en ningún hombre. Tenía que venir uno diferente, ¿verdad?
Y cuando vemos que Él vino a quitar los pecados, hermanos, hay un aliento profundo. Porque ¿saben qué? No quedó uno sin quitar. Ni uno. Ni uno. Por eso iremos al cielo. Porque no se le quedó uno ahí medio perdido. Quitó el pecado de todos los escogidos. Todo el pecado. Todo. Qué aliento, qué agradecimiento, ¿verdad? Y es solo cuando entendemos la depravación de nuestro pecado delante de Dios, es que podremos ver la gran necesidad que tenemos de que existiera un cordero sin mancha y sin contaminación, que pudiera recibir la condenación que nosotros merecíamos por el pecado. Y por otro lado vemos que la exigencia de la ley para salvarnos es cumplirla perfectamente, todo el tiempo. Cuando nosotros entendemos eso, que para poder ir al cielo, nosotros desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que cumplir la ley de Dios perfectamente. Eso implica que nunca, nunca, nunca fallemos en nada. Es más, Santiago, a más profundo, dice que el que viola uno, el que viola un mandamiento, dice Santiago, viola a todos. Se hace culpable de toda la ley. No hay chance, hermanos, de salvación por mérito. No hay chance de salvación por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando vemos la ley, lo que dice la ley, exige perfección. Y vemos lo que hizo Cristo. Es por eso que Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados de la ley. Entonces, hermanos, cuando yo veo mi maldad interminable y veo que hay una exigencia de la ley, que tengo que cumplirlo todo desde que nací hasta que morí, ¿qué es el propósito de la ley? Que yo me vea en la ley como un espejo y al ver la monstruosidad de mi vida, corra a Cristo, que pagó nuestros pecados. Los quitó. Literalmente los quitó de en medio. El apóstol quiere que entendamos, ¿verdad? Pero cuando yo rechazo eso, por eso es que el infierno será eterno. Porque hubo un chance de salvación gratis, sencillo, para todo aquel que cree. Para todo aquel que se humilla delante de Cristo y lo reconoce como el Señor. Pero bueno, habrá un infierno. Eso pasa porque nosotros despreciamos al que vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Pero como yo me considero que no soy perdido, yo no soy tan malo, rechazo que Cristo me venga a buscar, como lo rechazaron los religiosos en el tiempo de Cristo. Y vean esta maravillosa, dice, ¿verdad? Dice, repito, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y oigan lo que dice, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Es como si dijera, no hay posibilidad de que permanezca un pecado en Cristo desde la eternidad pasada ni hasta la eternidad futura. No hay pecado en Él, nunca ha habido pecado en Él. Cristo es la doctrina de la impecabilidad, o sea, no hay posibilidad de que en Cristo haya un pecado y no hay posibilidad alguna de que Cristo hubiera cometido un pecado. No hay pecado en Él. Hermanos, dependemos de uno que no tiene pecado, dependemos de uno que es perfecto. Dependemos de uno que jamás cometerá un pecado contra nosotros, porque en Él no hay pecado. Por eso vivimos felices, por eso aunque no haya luz, estamos felices, porque en Él no es que Cristo nos quería molestar, no es que Cristo es un molestón, no es que Dios trae un problema a mi vida porque me quiere molestar, no, en Él no hay pecado. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Él es justo. Todo lo que pasa en nuestra vida es justo. Todo, por eso podemos tener un descanso profundo en nuestra vida, porque en Él no hay pecado. Nunca te tratará mal, nunca.
Y si trae un problema a tu vida, es porque quiere construir algo en tu vida. No hay pecado en Él. Él es lo opuesto a todo lo que es pecado. Él es lo opuesto a todo lo que es pecado. A todo. Porque en Él no hay pecado. ¿Verdad? Pero también lo dice para garantizarnos que el que murió en la cruz podía ser el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, y trae más seguridad a nuestra salvación. Hermanos, qué pasaje, qué texto lo que el apóstol Juan pretende con nuestras almas, que se hinche nuestro corazón y no nuestra cabeza al ver la seguridad que Él quiere traer a nuestra vida. El apóstol Pablo le decía a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que así como no hay relación de Cristo con el pecado, así tampoco hay relación entre una persona que se dice cristiana e insiste en vivir impíamente. Insiste rehusando la obediencia a lo que es claro en su palabra. Insiste al tener una vida caracterizada por la desobediencia. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el apóstol no va a mostrar que, Cristo ya vino a quitar el pecado. Y ya eso es todo. No, eso no es todo. Falta nuestra responsabilidad. Y empieza en el versículo 6, el tercer punto, el que permanece en Cristo. Y el apóstol Juan dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Y otra vez, hermanos, todo es absoluto. Todo el que permanece en Él no peca. Es absoluto, es blanco o negro, es 100%, se cumple o no se cumple. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y otra vez, hermanos, volvemos a lo mismo, lo que les he dicho, verbo presente, participio. Aquel que se caracteriza por permanecer en Cristo, permaneciendo sin pecar. Es una vida, no es fallos, no habla de fallos, habla de una vida. Y en 1 de Juan 2:1, ¿se acuerdan que decía: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el apóstol reconoce que sí, el creyente eventualmente puede pecar, pero no tener una vida de pecado. Es un abismo de diferencia entre cometer un pecado a vivir en el pecado. Son un abismo de diferencia. Y como vimos, también habló en el 1:8 y en el 10 que el cristiano podría eventualmente fallar o caer en el pecado. Entonces, otra vez, el apóstol no está hablando de un cristiano que peca de vez en cuando, sino de un incrédulo, aunque quiera llamarse cristiano, que se caracteriza por vivir en pecado. Y Marshall vuelve a decir esto: el cristiano es una persona cuyo corazón está orientada a agradar a Dios y que por tanto no puede hacer del pecado su forma de vida, aun si se desvía temporalmente de su elevada intención. Sí, es cierto, un cristiano puede caer en pecado, pero no puede vivir en pecado. No existe eso en la Biblia, hermanos. No existe. Así es que si te llamas cristiano y vives en pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy no es día de condenación, hoy es día de salvación para todo aquel que cree. Y hemos hablado de la manera de lidiar con el pecado. Hemos hablado de eso. Y aquí Juan, de una manera pastoral, le dice a su audiencia que la manera como se vive en victoria sobre el pecado es porque Cristo ya quitó el pecado de en medio, pero ahora a nosotros nos toca luchar por esto. Y la victoria no está en luchar directamente contra el pecado. Y ahí es donde muchos cristianos se equivocan.
hermanos, no es luchar directamente con el pecado, no es poniendo el pecho a las balas y haciendo un estoicismo de lucha contra el pecado. Eso no es lo que habla Juan, ¿verdad? No es eso, no es enfrentarse directamente con el pecado. Es si yo voy a tener victoria contra el pecado, porque habiendo aceptado por fe que Cristo quitó de en medio el pecado, ahora decido permanecer en comunión con los hermanos, que al final es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, es la comunión la que me da la victoria sobre el pecado, de mi parte, del parte del cristiano. No es que ya Cristo hizo todo y yo me siento en una mecedora a que Él me dé la victoria. No es que ahora yo quiero permanecer, quiero tomar mi parte, ¿verdad? Permanecer en Cristo y en esa comunión es como viene la victoria. ¿Y se acuerdan qué decía en el capítulo 1 el apóstol Juan? Que cuando vivíamos en comunión, ¿qué pasaba? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué promesas, hermanos. Es aprendiendo del Evangelio, aprendiendo de la vida de Cristo, aprendiendo de la teología de Cristo, aprendiendo de todo lo que la Biblia dice acerca de esto. Es como aprendemos a tener victoria, porque cuando estamos aprendiendo, cuando estudiamos la palabra, vamos a ver cómo fue que Cristo nos amó y vamos a vivir en amor. Vamos a ver cómo fue que Cristo nos perdonó. Y vamos a perdonar como Cristo perdonó. No solo por agradecimiento, sino porque queremos agradarlo. Y vamos a ver cómo Él trató a sus enemigos. Y vamos a querer imitarlo. Ya que tenemos el poder para imitarlo a través del Espíritu Santo. Pero tengo que aprender. Tengo que ver a Cristo. ¿Cómo reaccionó Cristo aquí? ¿Cómo reaccionó en la cruz? ¿Cómo reaccionó cuando lo atacaron? ¿Cómo reaccionó cuando atacaron a su Padre? Yo tengo que estudiar. Tengo que meterme en la Biblia. Efesios dice, de la manera que Cristo os perdonó, así perdonados los unos a los otros. Te pregunto, ¿sabes exactamente cómo fue que Cristo te perdonó? ¿Lo has estudiado para poder perdonar como Cristo perdonó? Porque si yo leo ese versículo de Efesios, yo me quedo en el aire. Necesito profundizar ese versículo. Necesito ir a ver. Entonces, si Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonados los unos a los otros, bueno, yo tengo que ir a ver cómo Cristo perdonó y aprender. Pero si yo no paso tiempo en la Biblia, si yo no la estudio, ¿cómo voy a poder perdonar como Cristo perdonó? Ven, hermanos, la permanencia. Todo aquel que permanece en Cristo no peca, no tiene una vida de pecado, no tiene una vida de pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros aprendemos todo eso de Cristo, viene un agradecimiento, pero viene también el deseo del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo para poderlo hacer. Hermanos, el apóstol Juan urge a su audiencia a llegar a ser lo que ellos son en realidad. Ya ellos son santos. Y el apóstol Pablo quiere que sean santos en la vida práctica, ¿verdad? Y también el apóstol Juan pretende que nosotros seamos cada vez más como lo que seremos cuando lo veamos cara a cara, como vimos la semana pasada. Hermanos, permanecer en Cristo implica renunciar al pecado y purificarse cada día así como Él es puro. Vean lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, quien Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Pero ahí no se quedó. Sigue diciendo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para eso murió Cristo en la cruz. No solo para quitar el pecado, sino para crear para sí un pueblo celoso por la santidad, que ora por la santidad, que clama por la santidad, sobre todo cuando nadie lo ve. Sobre todo cuando nadie lo ve. Y se acuerdan que hace unos tiempos estudiamos 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y dice, todo aquel, sigue el texto diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Otra vez, peca es un presente participio, así que tenemos que leerlo. Todo aquel que se caracteriza por permanecer pecando nunca tuvo una verdadera experiencia con Cristo en algún momento de su vida. No le ha conocido, no le ha conocido. Ni tampoco tuvo un conocimiento, y la palabra conocimiento ya la hemos visto, ginosco en griego, que es un conocimiento profundo, no es de saber, es de conocer a profundidad, ¿verdad? Que implica una experiencia que lo llevó a una vida nueva. Y eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia de conocer a Cristo que me lleva a tener una vida nueva, completamente nueva, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decía el 3:1? Que el mundo no lo conoce a Él y por tanto no nos conoce a nosotros. No nos conoce, no nos entiende a nosotros. Y hermanos, así se siente un incrédulo en la iglesia. No tiene nada que compartir con los demás. Nada. No le gusta el compañerismo con los cristianos. Les parece tremendamente aburridos. No entiende por qué el cristiano quiere vivir en santidad. No entiende por qué no quiere andar en chismes. No entiende por qué no quiere decir malas palabras. No entiende por qué el cristiano quiere vivir en santidad. Y mucho menos entienden por qué el cristiano no solamente quiere, sino que tiene una necesidad de vivir en comunidad. Pero una necesidad desesperada de vivir en comunidad con los hermanos. No lo pueden entender. No entienden. Y no pueden entender por qué la iglesia quiere cuidar a la misma iglesia de las falsas doctrinas. No entienden. Porque no pueden entender lo que el apóstol Juan está enseñando a los creyentes de lo que debe ser una comunidad, de lo que debe ser nuestra vida para tener victoria sobre el pecado. Así es que habla de una persona incrédula que vive ofendiendo a Dios con su vida, aun cuando duerme, porque él está en contra de la voluntad de Dios. Y a veces tal vez Cristo para esa persona solo ha sido un ayudador que supuestamente le cumple todos sus deseos y sus metas, todos sus antojos, ¿verdad? Pero no es el dueño de su vida. Y dice no le ha visto. Esto por supuesto no es literal. Esto no es literal, no es que tenemos que ver a Jesús físicamente. No. Eso se refiere a, como dice 2 Corintios 4:4, nunca les ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nunca han tenido esa experiencia de ver el Evangelio en Cristo, y tampoco ha conocido el resplandor de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús. 2 Corintios 4:6. Nunca han tenido esa experiencia, una experiencia que cambia una vida completamente. Y así, en un instante. En un instante. Por supuesto que crecemos en santidad, crecemos en conocimiento, crecemos en un montón de cosas, pero el nuevo nacimiento es algo tan poderoso que transforma las vidas. Transforma las vidas. Entonces, no te puedes dominar a ti mismo, cristiano, si todavía tienes tu vida bajo control. No te puedes denominar a ti mismo como cristiano si todavía tienes tu vida bajo control. No te puedes denominar a ti mismo cristiano si todavía vives, actúas como quieres, viviendo contrario a lo que Dios quiere, al Dios que te creó y por lo tanto exige sumisión total, y que lo glorifiques en todo lo que haces. Si eres creyente, el apóstol Juan escribe esto para nosotros. Hoy, para que temas cada día más al pecado, para que vivas a kilómetros de la tentación, para que agradezcas que Cristo vino a quitar el pecado de en medio, no solo para que no fueras condenado, sino también para que tuvieras victoria sobre el pecado, permaneciendo en comunión
con los hermanos, que al final es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es en esa comunión como obtendrás la victoria. Si todavía vives como quieres, si tu voluntad domina lo que haces diariamente, sin importarte que el Dios que te creó tiene el derecho de exigirte que obedezcas siempre, y por lo tanto, ¿verdad?, no has entendido que el pecado es tan grave y que ese pecado te condenará en el infierno por toda la eternidad. Yo espero que hoy lo hayas entendido. Espero que lo hayas entendido el día de hoy, ¿verdad? Espero que la gran noticia de que Cristo apareció para quitar de en medio el pecado que te separa de Dios, y al ver tu vida que no puede cumplir la ley, corras a Cristo, corras al Señor, corras al Salvador. Y en humillación, arrepentido por tu vida de pecado, por gobernar y dictar tus propias decisiones, le pidas que tengas misericordia de ti mientras te rindes a Él como su Señor, como tu Señor, como el dueño de tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, qué día más precioso hoy. Gracias de verdad, porque en tu soberanía podemos descansar completamente. Quiero darte gracias porque hace 2000 años hubo un glorioso intercambio. El justo, el santo, avergonzado, humillado, muriendo en una cruz por pecadores. ¿Cuántos adjetivos podríamos añadir, Dios, ahí? Por pecadores como nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué intercambio, Dios! Padre Santo, diste lo que más amabas, lo que más apreciabas, a tu propio Hijo. Lo hiciste nacer de una mujer por medio del Espíritu Santo. Se hizo hombre como nosotros. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y después murió por lo que no merecía. Era por lo que merecíamos nosotros. Qué amor, Dios. Qué amor. Que esto nos lleve a vivir en una paz contigo. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo. Que nos lleve a agradecerte, Dios, y a vivir para ti con todo el corazón, lejos del pecado. Que nos lleve a vivir en la comunión, Dios, que nos llevará a no pecar. Padre, por favor, ayúdanos a vivir vidas santas, vidas que te agradan, vidas que traen gloria a tu nombre. Sabes cuánto lo necesitamos, pero qué aliento, Dios, qué aliento saber que quitaste de en medio todo el pecado, no en parte, sino todo lo quitaste, para que nosotros pudiéramos vivir en paz y pudiéramos tener victoria sobre el pecado. Gracias por este texto maravilloso de tu palabra. Gracias, Padre, por tener la misericordia de traerlo a esta iglesia, cosa que no merecemos tampoco, pero lo disfrutamos y queremos usarlo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por ese glorioso intercambio. Amén.